Incluso tuve un profesor que en paz descanse, sacerdote, que para mí era más ateo que cualquier ateo, para mí. Y nos daba sacramentos, nos dio sacramentos. Y recuerdo que un día en la clase me decía, eso es mentira. Eso era los sacramentos, mentira, la confesión, lo que cuento, que confesarse con un hombre, ¿para qué? Eso es mentira que Cristo está en la hostia, es un mero símbolo. Porque el teólogo tal dice esto, el teólogo tal dice aquello. Y nos daba un libro y decía, muchachos, en el examen, ustedes me colocan lo que yo les digo, o están raspados, reprobados. No me pueden colocar otra cosa. Y los muchachos se reían conmigo porque sabían que yo conocía la Escritura y que yo no me iba a dejar llevar por él. Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de evangelización La Verdad, Padre Luis Toro. Hoy le presentamos este nuevo video donde el Padre Luis Toro habla de la palabra de Dios y la teología. La teología es como el estudio, no estoy muy claro, pero es como el estudio de la vida de Jesús, de los religiosos, para conocer a Dios. ¿Dónde conocemos a Dios? En la Biblia. Pero muchos teólogos se fundamentan en teólogo tal y en el teólogo tal, pero no se fundamentan en la palabra de Dios. En este video el Padre Luis Toro habla de lo importante que es la palabra de Dios en la vida de un teólogo y de cualquier persona. Así que suscríbete, comparte, dale like, no olvides comentar y dejar tu like, porque compartiendo nos vas a ayudar a evangelizar. Un abrazo a la distancia. Queridos sacerdotes, ministros de Dios, portadores de la palabra de Dios para el mundo, instrumentos de luz para el mundo que yace en una densa oscuridad. Como sacerdote del Dios Altísimo, quiero compartir con todos ustedes, hermanos en el sacerdocio, la experiencia que Dios me ha regalado desde la palabra de Dios. Y quisiera que todos pues la sepan aprovechar. Simplemente voy a compartir algunas citas. De verdad trataré de no hablar palabras mías, porque hay palabras mías de yo, un simple mortal. Pero si es la palabra de Dios, esa que usted y yo desde niños sabemos que es palabra de Dios y que no puede fallar, nos queda la alternativa de creer o no creer. Hoy Dios ha querido que nos encontremos y comencemos a meditar. Quiero abrir el Evangelio de San Juan 20:30. El que me va a ayudar a leer puede acercarse para acá. Si quiere, traiga su sillita, se siente aquí al lado mío y compartimos un rato. Juan 20:30. En este Evangelio, el mismo Señor Jesucristo, a través de su Evangelio, viene a hablarnos a nosotros por qué es importante las Sagradas Escrituras, para qué se escribió esto. ¿Realmente había necesidad de escribirse la Sagrada Escritura? ¿Que la palabra de Dios exista, la Biblia? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué dice la Biblia? Juan 20:30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que... Escuchen esto. Otras cosas hizo Jesús y no están escritas, pero estas están escritas. Ese es el Evangelio, es la palabra de Dios. ¿Para qué fueron escritas? Vean el proyecto de Dios, el plan de Dios. Ustedes y yo somos sacerdotes. Queremos conocer el plan de Dios para desarrollar ese plan de Dios y actuar conforme a ese plan. ¿Para qué fueron escritas? Pero éstas se han escrito para que ustedes crean. Si nos detenemos ahí, ¿para qué fueron escritas las Sagradas Escrituras? Para que ustedes, sacerdotes, crean. Para que los laicos crean. Para que los obispos crean.
Según las Sagradas Escrituras, según la Biblia, según Jesucristo, que es tu Señor y mi Señor, para eso fue escrito. Para que brote en nosotros la fe, de modo que la fe no se compra en una panadería, en una farmacia, en una zapatería, ni se compra ni se vende. Se adquiere, según la Biblia, pues, de las Sagradas Escrituras. Todo esto fue escrito para que crean. ¿Y qué es lo que vamos a creer? Porque ¿de qué nos viene a hablar? Vamos a ver. Que Jesús es el Mesías. Entonces vamos a creer en Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Señor, como nuestro Dios. Para eso fue escrito, para conocer a Jesús, para que podamos creer que Jesús es el Mesías. O sea, razón tenía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, porque esto fue escrito para que crean que Jesús es el Mesías. Normalmente, queridos hermanos, usted y yo tenemos una idea de Jesús, un concepto de Jesús, una imagen de Jesús. Pero Jesús no es una idea, no es un concepto, no es una imagen. Y si nos ponemos a evaluar, cada uno tiene su propia idea de Jesús, su propia imagen de Jesús, su propio concepto de Jesús. Cada uno depende de la circunstancia, el ambiente donde fue creado, la formación, depende de todo eso. Pero ojo, las Sagradas Escrituras nos presentan un Jesús, no concepto, no idea, no imagen, un Jesús real, que usted y yo no conocemos, pero que lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras. En la medida en que leamos las Sagradas Escrituras, vamos conociendo a ese Jesús. Y por eso dice, esto se escribió para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. Y cuando usted y yo creamos en Jesús, conozcamos a Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿De qué cosas es capaz Jesús? ¿Qué nos promete Jesús? ¿Qué nos regala? ¿Qué nos da? Entonces es cuando usted y yo podemos alcanzar lo que sigue. ¿Qué vamos a alcanzar? Para que creyendo tengan vida por medio de Él. La vida. Por medio de ese Jesús que las Sagradas Escrituras nos presenta. Ahí vamos a tener vida. Por eso yo, sabiendo esto, no les voy a hablar a ustedes de otra cosa sino de la palabra de Dios. Y trataré de hacerlo con toda la alegría, con todo el amor, de corazón a corazón. Trataré de exponerlo de la mejor manera para que ustedes lo vean con toda claridad. Esta es la propuesta, este es el plan de Dios, el proyecto de Dios. Pero ojo, según el mismo Jesús en San Marcos capítulo 1, versículo 15, hay un problema. Que usted y yo todavía no hemos tomado la decisión de creer lo que dice la Sagrada Escritura. San Marcos capítulo 1, versículo 15, San Marcos. Entonces, aquí vemos cómo Jesucristo va a reclamarnos a nosotros. Todo esto se escribió para que crean que Jesús es el Mesías y creyendo tengan vida en su nombre. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema según el mismo Jesús? Ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Ya Dios tiene un plazo. Nos ha dado la oportunidad de vivir en este mundo, de ser sacerdote. Hemos vivido, hemos ejercitado el ministerio, hemos servido. El plazo está cumplido. El reino de Dios ya está cerca, ya tenemos que entregarle cuentas a Dios. Pronto vamos a morir, más temprano que tarde. Que somos sacerdotes, vamos a morir. Ahí murió el Papa Juan Pablo II, murió Benedicto, murió el cardenal Urosa. Murieron. ¿Cuántos sacerdotes que nosotros conocimos, que estudiaron con nosotros, han muerto? El plazo se cumplió. El reino de Dios ya está cerca. O sea, no podemos olvidarnos que somos mortales. No podemos olvidarnos que esto es un paso por aquí y que tenemos que llegar a la presencia de Dios. Si esto es así, que el tiempo está cumplido, el reino de Dios está cerca, ¿qué debemos hacer según Jesús?
Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Sacerdotes, esta palabra vuélvanse a Dios es clave. Para eso son los ejercicios espirituales. Porque queramos o no queramos, siempre el mundo nos va a alejar de Dios, a apartar de Dios. Y la idea de Dios es que usted y yo volvamos a Él. Ese es el continuo ejercicio que debemos hacer nosotros. Vuelvan a Dios. Pero somos sacerdotes, ya somos de Dios, sí, pero los sacerdotes más todavía que el pueblo, somos tentados y somos apartados de Dios, porque tras de nosotros va una cantidad de gente. Y si nosotros logramos el cielo, mucha gente también. Y si nosotros nos desviamos al infierno, mucha gente también. En nuestras manos está que mucha gente se salve o mucha gente se condene. Ahora, vuélvense a Dios, repítalo. Vuélvanse a Dios. ¿Y cómo nos volvemos a Dios? Si quiere pongan la lupa y háganle zoom. ¿Cómo volvemos a Dios? Dale a ver. Acepten con fe sus buenas noticias. ¿Cómo nos volvemos a Dios? Aceptando con fe la buena noticia, el Evangelio. O sea, en otra traducción, conviértanse y crean en el Evangelio. Aunque me caga la lupa, la lupita. Que en otra traducción significa conviértense y crean en el Evangelio. ¿Por qué tengo la lupa? La lupa significa, pongamos bastante atención y analicemos cada palabra. Que Dios nos tiene un mensaje y cada palabra tiene un contenido, tiene un peso, tiene un significado. El Señor dice que nos hemos alejado de Dios, también los sacerdotes. Otra vez, acérquense, ¿cómo es? Acérquense con fe, acepten con fe sus buenas noticias. Un poquito más atrás. Vuélvanse a Dios. Sacerdotes, oigan lo que dice Jesús, otra vez. Vuélvanse a Dios. Esto no lo está diciendo el Padre Toro. Esto está en labios de Jesucristo, a quien ustedes sirven como Dios y Señor. ¿Otra vez? Vuélvanse a Dios. Y podríamos decir, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no robo, como los protestantes, yo no bailo pegado. De eso no se trata, hermanos, de eso no se trata. Se trata de que hemos descuidado el Evangelio, hemos descuidado la buena noticia. Todo eso se escribió para que creamos y lo hemos abandonado. Ya sé que ustedes no toman, no se embriagan, eso espero. Ya sé que no roban, ya sé que no matan, eso espero. Pero no se trata de eso, se trata de creer en el Evangelio. Eso es volverse a Dios. De modo que si ustedes y yo hemos abandonado el Evangelio, nos hemos apartado de Dios. Vuélvense a Dios. Y acepten con fe sus buenas noticias. ¿Dónde está el secreto? Aceptar. Aceptar. Segundo, con fe. La buena noticia. Acepto. Está bien, usted y yo aceptamos el Evangelio, la palabra de Dios lo aceptamos. Lo leemos en la misa y decimos palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Ya lo aceptamos, pero la segunda parte es, hay que aceptarlo con fe. Y con fe significa lo creo. Y significa, lo pongo en práctica. Con fe significa, para mí es importante, para mí no hay otra cosa más importante que la palabra de Dios. ¿No lo dice el salmista? Salmo 119, 72. ¿Qué importancia tiene para el salmista la palabra de Dios? La misma importancia que ha de tener para el sacerdote. El Salmo 119, versículo 72, dice cómo debería de ser importante la palabra de Dios para ti, sacerdote, para mí, sacerdote. Para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Eso se llama aceptar con fe la palabra de Dios.
aceptar con fe la palabra de Dios. ¿Cómo dice el salmista otra vez? Para mí. ¿Qué significa para mí? Que a mí no me importa que mi obispo no lo haga. Que a mí no me importa que el vicario no lo haga. Que a mí no me importa que el párroco no lo haga. Que a mí no me importa que ninguno de los compañeros lo haga. Pero para mí, los demás verán si lo hacen o no lo hacen. Para mí, ¿vale más la enseñanza de tus labios? Vale más la palabra de Dios, la enseñanza de sus labios, o sea, lo que Él dice, lo que Él me enseña. Contrario a eso sería lo que yo pienso, lo que me llega a mi cabeza, lo que yo opino. Porque yo estudié filología, porque yo estudié teología, entonces yo ya soy teólogo y yo ya puedo inventar lo que a mí me dé la gana. Y me creo esos inventos que me llegan a la cabeza, como los protestantes que dicen, es que a mí me habló Dios. ¿Qué le habló? Bueno, me llegó un pensamiento y eso me lo dijo Dios. No, así no es. Pero ahorita el Papa anterior y este Papa han dicho que los teólogos tienen que volver a la fuente y que tienen que fundamentarse en la palabra de Dios y que no quiere teología sin Biblia. Porque teología sin Biblia es lo que cada uno quiera pensar y se adueña de eso y lo impone a los demás como si fuera palabra de Dios. Y por eso el salmista dice, para mí vale más las enseñanzas de tus labios, que está chocando con la enseñanza o con la mentalidad mía. Ahí es donde tengo que doblegar la razón. Ahí es donde yo tengo que convertirme y creer en el Evangelio. Porque lo normal, lo común, o sea, vivimos en el plano natural es que cada quien piensa y dice lo que quiere. Ese es el plano natural. Pero el plano sobrenatural, el plano del Espíritu es la revelación, cuando Jesús nos revela. Y entonces cuando usted y yo nos doblegamos, hágase tu voluntad, que no se haga la mía, sino la tuya, es ahí cuando usted y yo actuamos por fe. Entonces la palabra de Dios vale para mí más que miles de monedas de oro y plata. Pero el problema es doblegarnos. El problema es darle paso a la fe, dejando a un lado lo que yo pienso, lo que yo opino. Sacar mi forma de pensar, ¿qué es la conversión? Sacar mi forma de pensar, introducir la forma de pensar de Dios. Y eso solamente se hace leyendo las Escrituras. Solo se hace leyendo las Escrituras. No se hace de otra manera. Otra vez, para mí. Para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Queridos sacerdotes, ¿podemos expresar con sinceridad esto delante de Dios? Para mí vale más tu palabra que miles de monedas de oro y plata. Si somos sinceros, no. Si no nos engañamos, la respuesta definitiva es no. Sabiendo que Dios conoce los pensamientos y sentimientos, no nos podemos engañar ni querer engañar a Dios. Para nosotros la palabra de Dios no vale nada. Ciertamente que decimos, palabra de Dios te alabamos, Señor, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, como lo enseña la Santa Madre Iglesia, pero repetimos como loro. Pero lo importante es, ¿y para mí qué es la palabra de Dios? ¿Vale más que miles de monedas de oro y plata? ¿Por qué vale más la palabra de Dios más que miles de monedas de oro y plata? Porque las monedas de oro o plata nos dan una supuesta felicidad, una riqueza aquí en la tierra, pequeña, no completa, no plena y pasajera. Mientras que la palabra de Dios me da una riqueza espiritual y una felicidad plena y eterna. Solo si lo creemos. El trabajo, queridos hermanos, es convertirnos. ¿Y cuál es la conversión? Comenzar a creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio no es otra cosa, sino encarnar el Evangelio. Encarnarlo. Yo no puedo decir yo creo en la palabra de Dios, pero no la encarno. No, Señor, no puedo. La Virgen María
encarnó la palabra de Dios. Y ahí que todos pudimos disfrutar de Jesús, su presencia, dio a luz. Si usted y yo encarnamos la palabra de Dios, el mundo puede conocer de nuevo a Jesús. Si usted y yo encarnamos la palabra de Dios, usted y yo podemos dar a conocer a Jesús como lo hizo María. Pero si no la encarnamos, estamos perdiendo el tiempo. En estos ejercicios espirituales, ejercicio porque vamos a ejercitar la fe. Espirituales porque es algo espiritual. Yo simplemente quiero decirles a ustedes lo que dice la Biblia, pero también quiero confirmar que lo que está escrito es real. Lo he vivido, lo he experimentado. A mí nadie me lo ha contado. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Y los que ven los videos pueden testificar si es o no es. Yo aprendí, y no en el seminario, aprendí en mi casa, y ese es, digo yo, que es un gran problema, que al final no es un problema, pero sí es un problema porque me causa problemas. Yo aprendí en mi casa que esto era palabra de Dios y me lo tomé en serio. Y me ha causado muchos problemas. Y me ha causado muchos problemas incluso con las jerarquías en la iglesia y con los sacerdotes que dicen que esto ya pasó de moda y que aman más la genealogía y la teología que las Sagradas Escrituras. Hermanos, díganme una cosa. No sé si a mí me enseñaron mal o era así. Cuando estábamos en el seminario me enseñaron que la teología era el estudio de Dios, algo así. El estudio de Dios. Si eso es verdad que la teología es el estudio de Dios, ¿dónde vamos a estudiar a Dios si no es en las Sagradas Escrituras? ¿Dónde vamos a conocer a Dios si no es a través de las Sagradas Escrituras? ¿Dónde está plasmado quién es Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos amarlo? Ayer ya decía este hombre, maestro de la ley, ¿cómo podemos amarlo si no es a través de la Sagrada Escritura? ¿Cómo podemos hacer teología sin Biblia? Esa es la desgracia más grande y la crisis más grande que hay en la iglesia. Porque la teología se apartó de la Biblia. Ahora ya no es lo que diga Dios, es lo que dice el teólogo tal. Incluso en el seminario, cuando yo estudiaba, ya existía profesores, teólogos, que jamás citaban la Biblia. Sino decía, según el teólogo tal, y teníamos que leer el libro del teólogo tal, y ese teólogo nunca tocaba la Biblia. Pero esa era palabra de Dios. Incluso tuve un profesor que en paz descanse, sacerdote, que para mí era más ateo que cualquier ateo, para mí. Y nos daba sacramentos, nos dio sacramentos. Y recuerdo que un día en la clase me decía, eso es mentira. Eso era los sacramentos, mentira, la confesión, ¿qué cuento? ¿Qué confesarse con un hombre? ¿Para qué? Eso es mentira que Cristo está en la hostia, es un mero símbolo. Porque el teólogo tal dice esto, el teólogo tal dice aquello. Y nos daba un libro y decía, muchachos, en el examen, ustedes me colocan lo que yo les digo, o están raspados, reprobados. No me pueden colocar otra cosa. Y los muchachos se reían conmigo porque sabían que yo conocía la Escritura y que yo no me iba a dejar llevar por él. Y decía, Toro, ¿qué va a hacer? Colóquele otra cosa a ver. Y yo colocaba en el examen. Según mi profesor, que es un mortal igual que yo, que se lo van a tragar los gusanos igual que a mí, la confesión no existe, eso sí, eso es una mentira, hay que confesar directamente con Dios en la pata de un palo. Pero según Jesucristo, que es Dios, y yo creo en Él, en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo, dice esto. Según mi profesor, que es un mortal, y se lo van a tragar los gusanos, la Eucaristía es un mero símbolo. Pero según Jesucristo, que es Dios, en su palabra dice esto. Y el hombre se moría de rabia. Pero no me podía reprobar porque yo le decía lo que él quería que yo dijera. Pero también agregaba que decía el Señor. Ese es el reto que tenemos. Saber diferenciar qué es lo que dice Dios y qué es lo que dice el mundo. Para mí, dice el salmista, tu palabra vale más que miles de monedas de oro y plata.
¿Cuánto vale la palabra de Dios para ti? ¿Bastante? ¿Poco? Yo solamente quiero ser alguien que despierte la conciencia de ustedes. Quiero ser como una campana que los despierte, más nada. Y decirles que si despertamos, entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos.